Este video es para ver cómo trazar perspectiva con 3 puntos de fuga con un método muy sencillo, muy fácil de hacer y que nos permita representar cualquier objeto de una manera realista sin necesidad de utilizar métodos de dibujo técnico que por lo general suelen ser complicados. Vamos comenzando por establecer en qué consiste la perspectiva. La perspectiva básicamente se trata de que cuando hay dos objetos que tienen más o menos el mismo tamaño, el que está más cerca se ve más grande, el que está más lejos se ve más pequeño. Bien. Si nosotros solamente consideramos ese principio y dibujáramos, por decirlo así, un par de cilindros, uno más grande y uno más pequeño, con las mismas proporciones, probablemente no tendríamos el efecto de que estos cilindros tienen una distancia diferente. Probablemente los observemos solamente como un objeto más grande y otro más pequeño. Bien, ¿en qué consiste entonces el efecto de perspectiva y de profundidad sobre una superficie plana? Además del tamaño, como lo podemos ver aquí, tiene mucho que ver el lugar en donde colocamos el siguiente objeto. Así que, si lo hacemos de esta manera, entonces sí, visualmente tenemos el efecto de profundidad. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que sobre el papel nosotros contamos con la percepción de la línea horizontal y la línea vertical de manera bidimensional. Esto es lo que nos hace percibir la superficie plana. Para poder percibir la superficie o la profundidad en una superficie plana, nosotros necesariamente necesitamos contar con unas líneas diagonales. Y entonces obtenemos ese efecto de profundidad. El truco de la perspectiva con 3 puntos de fuga consiste en saber en qué ángulo se dibujan esas líneas diagonales. Entonces, para poder hacerlo de una manera muy eficiente y muy rápida, nosotros podemos ejercitar la percepción de la profundidad en el dibujo a partir del trazo de un cubo. Este cubo lo puedo trazar yo a partir de una línea vertical y visualizando enseguida las líneas horizontales que corresponden a los extremos de esta línea. Bien, sobre el extremo inferior yo puedo visualizar una línea que se traza más o menos a 45 grados y del otro lado igual. Y luego en el extremo superior puedo visualizar una línea que se traza aproximadamente a unos 20 grados. No debe ser exacto, pero visualmente debemos notar que este ángulo es más cerrado que este ángulo de abajo. Una vez que ya tengo esto en el dibujo, voy a visualizar la longitud de la línea que tracé primero y voy a trazar una línea un poco más corta sobre la diagonal que parte hacia arriba desde este punto. Enseguida trazo una línea horizontal para ubicar el siguiente punto y lo que voy a hacer es visualizar una línea vertical hacia abajo, completamente paralela a la primera línea que tracé. Pero como quiero que mi dibujo tenga 3 puntos de fuga, voy a poner un punto de fuga por allá lejos y lo que voy a hacer es que esta línea la voy a cerrar un poco, probablemente 1 o 2 milímetros. Ahora cierro las líneas que tengo debajo
Enseguida vuelvo a trazar una línea horizontal, voy a observar esta distancia y voy a colocar un punto a una distancia menor. Ese punto me sirve para cerrar las líneas de lo que me falta en el cubo. Y entonces de esta manera ya tengo el trazo de un cubo en perspectiva con 3 puntos de fuga. Si yo este trazo lo repito muchas veces, finalmente voy a tener la capacidad de trazar un cubo con 3 puntos de fuga directamente sin necesidad de trazar ninguna otra línea, porque me voy a acostumbrar a observar el ángulo en el que estoy trazando cada una de las líneas. Y entonces sabré si cada una de esas líneas es correcta. Como decía, esto me permite a mí trazar cualquier objeto que yo quisiera en perspectiva con 3 puntos de fuga. Poniendo, por ejemplo, un objeto como este, yo puedo partir de trazar las líneas que me van a servir de guía para hacerlo. Visualmente empiezo estableciendo esas proporciones que tiene el objeto. Y entonces a partir de estas referencias en los ángulos que les he mencionado, puedo empezar a trazarlo así. Insisto, este proceso se facilita cuando yo ya he trazado este cubo varias veces. Más adelante hablaremos de cómo se trazan los círculos. Pero por ahora nos quedaremos con la tarea de hacer el ejercicio de trazar el cubo siguiendo este método. No existe un método más fácil que este para trazar objetos en perspectiva.